Hoy está con nosotros Cristina Portocarrero, psicoterapeuta, psicóloga y artista plástica de reconocidos méritos, de modo que le doy la más cordial bienvenida. Y vamos a hablar sobre un tema que ella conoce muy bien, ha publicado una obra al respecto y otros estudios, y es arte y biología, o la biología y el arte. Yo tengo un escrito de mi autoría que se titula La imposibilidad de cercar conceptualmente a la música. Y comienzo este escrito con 2 epígrafes de personas calificadas para hablar del punto, ¿no? Una es el famoso compositor Aaron Copland, compositor norteamericano, y otra es una cita del musicólogo Manuel Valls Gorina, que es una autoridad en la materia. Bueno, en resumen, los dos convienen en que el arte es esencialmente refractario a cualquier conceptualización, ¿no? Y dicen, ¿no? ¿Por qué? O sea, conceptualmente no se va a poder llegar a lo que se considera lo esencial, no se va a poder aprender ¿no? Lo artístico, ¿no? O sea, conceptualmente no es reductible. Bueno, la música es un arte, ¿no? Y cualquier otro arte que se precie de serlo está en la misma situación, ¿no? A lo que voy es a esto. En el arte hay lo comprensible y lo incomprensible. Chocano, en una carta de 1905 que dirige a Darío, le dice: yo soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sentía a Vallejo y a Eguren, pero él comprendía a Darío, a Nervo, Lugones y otros, ¿no? Entonces había una distinción entre la comprensión intelectual y la vivenciación sentimental, ¿no? Ahora, esto de acá creo que es importante, esta diferencia, pero también a un tiempo, no sé qué pensarás, después ya lo vas a decir, también es limitante. ¿Y por qué es limitante? Por lo siguiente. Yo creo, por ejemplo, y esto se lo decía a la principal especialista en Arguedas, que es Carmen María Pinilla, ¿no? Que Arguedas podía sentir la música andina porque era lo suyo, pero no podía sentir la marinera de Lima porque no era lo suyo. Ella me decía que yo estaba equivocado, porque Arguedas, cuando estaba, por ejemplo, en la Peña de Pancho Fierro y se reunía de todos ilustres limeños y artistas y pensadores de la época, ¿no? Se proponía a sentir la marinera de Lima y a compenetrarse con ella, ¿no? Pero yo le manifestaba que el hecho de que tú llegues a vivenciar una cosa no es porque te lo propongas. O sea, no es una querencia, sino que te ocurre. Correcto. Claro, entonces, si no te ocurre, no, pues no te ocurre, ¿no? Así es de sencillo, ¿no? Sí, entonces, válido, ¿sí? Claro, cuando el filósofo español José Ortega y Gasset, como tú sabes, tradujo el vocablo alemán Erlebnis por vivencia, él dijo, lo recuerdo muy bien, que no había que confundir la vivencia con la experiencia, porque la vivencia es una experiencia íntima, intransferible e intensa que servía para modificar nuestro carácter y personalidad, cosa que la simple experiencia no tiene, ¿no? O sea, remueve la vivencia, cosa que la experiencia de todos los días no hace, ¿no? Creo que esto es importante. Entonces, yendo a lo artístico, te quería preguntar, ¿no? A mí me parece, no sé qué pensar, que la capacidad artística, no solamente de ofrecer arte, sino también de captarlo, de aprender arte,
¿no? Es como la capacidad de amar, ¿no? O sea, es una capacidad desigualmente distribuida, ¿no? Entonces hay una cantidad de niveles, ¿no? Que te van a permitir hacerlo con más facilidad o más intensamente, o no hacerlo eventualmente, ¿no? Entonces, en esa medida sería, pues, como se ha dicho también, que este enfoque es elitista, ¿no? O sea, no hay ninguna aquí democratización del arte, pero otros dicen que no es así, pues que el arte, digamos, es el arte para todos, no sé. ¿Cuáles son tus ideas en general acerca de este asunto? Para todos es bien relativo. Hay artes que son más fáciles, por ejemplo la música, ¿no? Puede llegar con sus variantes, por supuesto, a distintos grupos, cosa que en la pintura no sucede así, de ninguna manera. O sea que una persona, para ver una pintura de valor cultural, no me refiero pues a una pintura decorativa que es de fácil llegada, sino una pintura de vanguardia, digamos, no es fácil que una persona lo vivencia, qué buena, qué linda, no, porque no tiene probablemente instrumentos o bases o esquemas previos para ver de qué se trata, porque no entiende los símbolos que están ahí, los signos que son usados, el lenguaje que emplea el artista. De modo que, digamos, toda obra de arte pues tiene muchas funciones según la historia, eso lo sabes tú muy bien, pero tiene un propósito siempre, que es decir algo, ¿no? Y según pues la historia, a veces informar, a veces contabilizar, en fin, ha variado las funciones, pero no varía el deseo que tiene el artista de dar un mensaje, que puede ser, tú sabes, inventado, fantaseado, real o no real. Pero lo más característico de una obra de arte es que es la creación de un lenguaje. Eso es lo interesante. Entonces, el artista crea un lenguaje y se vale de una serie de signos para poder dar un mensaje. O sea, el arte no existe solo con el creador, con el que lo hace, sino existe en base a que está dirigido a otro. Si otro no lo lee, si no va dirigido a otro, no lo puedes llamar arte, porque hay gente que dice, yo pinto para mí. Entonces, ¿a dónde quedamos con el mensaje? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, hay una... o sea, perdón, tú no crees en el arte por el arte mismo, ¿no? El arte como finalidad en sí mismo. El arte tiene el propósito de comunicar algo. No puede ser que yo voy a escribir algo y no lo voy a leer más que yo. Yo voy a hacer una pintura y me la guardo. No, yo hago una pintura porque estoy, de hecho, usando mis mecanismos de socialización, de comunicación, de lenguajes, etcétera, donde voy a usar la simbolización. Y esto se da cuando el que mira la obra pueda vivenciar, pero solo puede vivenciar si tiene los elementos culturales comunes y si logra el artista haber puesto suficientemente bien los signos como para que el espectador, el que busca el placer de esta obra, descubra un símbolo, cierre el símbolo que el otro ha puesto. Hay un comentario muy interesante de Gadamer, que es un filósofo de arte, que él dice, da un ejemplo muy interesante, dice pues en la antigüedad de los tiempos, cuando uno recibía a alguien, ¿no? Tú mostrabas tu hospitalidad, muy bien, conversabas, había un encuentro productivo, pero cuando se iba, él le da al visitante la mitad de una tablilla, que él llama la tablilla de la hospitalidad, y le dice, en cualquier otro momento que nos podamos encontrar, me muestras la tablilla que yo también juntaré la tablilla con la tuya, ¿no? Como prueba de revivir ese momento, ese encuentro que han pasado. En el arte podría suceder algo así. Entonces yo hago una obra de arte y cuando este ser humano mira, se encuentra con alguna razón, con alguna fantasía que pueda vivenciar. Bien, vamos aquí a hacer la primera interrupción y ya volveremos.
Estamos dialogando con Cristina Portocarrero acerca de arte y biología. En las páginas 43 y 58 de su libro, así en términos generales, ella dice que la idea de lo creativo no es una idea antigua, surge juntamente con la idea de genio o de genialidad, y que hay una determinación social de la creatividad. O sea, se dice que una cosa es creativa si así lo dice la sociedad y lo sanciona, ¿no? Y si no lo dice, entonces no es creativo. ¿A ti te parece así tan exacto esto? A mí no me parece tan exacto. Bueno, desde el punto de vista de la innovación, de la necesidad de crear, de producir objetos y todo esto que caracteriza lo artístico, el comportamiento artístico está muy ligado al hacer cosas, a ese homo faber, ¿no es cierto? Pero en la medida que ha ido cambiando las funciones del arte, cada vez ha sido más necesario los críticos. En el arte de la pintura, por lo menos, el artista en los países desarrollados no solamente ha tenido que esperar la aprobación de los críticos, sino también han pintado según los críticos sugerido. O sea, el crítico se le ocurría hablar sobre propuestas cada vez más abstractas y extrañas, y entonces el artista se sentía obligado a crear cosas que desafíen lo anterior, que hagan algo diferente a lo anterior. El arte en sí... Perdón, pero yo entiendo eso, digamos, como un fenómeno histórico. Pero lo que no entiendo completamente es que también se ha dicho lo mismo en la prehistoria. Y entonces, nosotros tenemos que las representaciones de Lascaux y de Altamira son artísticas. ¿Qué elementos se ha manejado la crítica para llamar artistas a los cavernícolas? No, bueno, en primer lugar ha costado, acuérdate, muchísimo trabajo para que se reconozca que Altamira, por ejemplo, sea considerado obra hecho por paleolíticos. O sea, no podían admitir. Se tenía la idea que el hombre del Paleolítico no podía pintar esas representaciones tan cercanas al realismo, por más que todavía hay una serie de características muy primarias de un arte que está en evolución, ¿no es cierto? Pero son artísticas porque si nosotros evaluamos la figuración de un ser humano en su desarrollo ontológico, simplemente desde los 2 años hasta los 12, que va acorde a su desarrollo neurológico, ¿no es cierto? Por eso es que empieza a los 2 años cuando el lenguaje verbal está apareciendo y ya tiene un lenguaje gestual. Entonces el niño dibuja, pero a la vez gesticula y también verbaliza semipalabras, balbuceos, etcétera. Entonces hay una especie de 3 lenguajes juntos que están partiendo. Entonces, a medida que empieza este desarrollo para la simbolización que tiene el ser humano, llega a los 5 años y ya se espera que él tenga un barco, una casita, en fin, una serie de iconografías clásicas que conocemos del dibujo infantil, del lenguaje expresivo infantil, gráfico. Igualmente, se espera en las sociedades que ocurran este tipo de evolución, este tipo de patrones evolutivos en las expresiones. Y en las obras que se han encontrado podemos ver que el desarrollo no es pues de un niño de 4 años. Deben haber obras mucho más antiguas con rayas, con zigzag, que las hay, mucho más antiguas que las de Altamira, que son más o menos de unos 20.000 años, digamos, a 10.000 años de antigüedad, pero tranquilamente hace 40.000 años tiene que haber un arte mucho más primario que ese. De modo que desde el punto de vista del desarrollo individual, esas pinturas corresponderían a un ser humano de 9 o de 12 años, tranquilamente, y por lo tanto ya estamos a un nivel de simbolización superior.
Claro, pero cuando tú mencionabas, no el arte prehistórico, sino, digamos, el histórico, ¿no? Señalabas el hecho de que esto, digamos, tiene un destinatario y que hay un reconocimiento. Así es, así es. Pero en el caso de las cuevas no es así. Claro, porque ahí hay un elemento mágico religioso y está muy relacionado con todas las empresas cinegéticas y que es una situación especial, ¿no? También se supone que eran sitios de reunión como santuarios, de modo que ahí hay varias funciones. Había funciones de informar, situaciones de caza, había situaciones de valores sobre la fertilidad, claro, sobre el sexo, sobre la hembra y el macho, y se ve que más representan, por ejemplo, figuras de animales de la cacería y algunas escenas, ¿no?, de fáunicas, de hombres mostrando falos, etcétera, pero habla de su mundo, se dirige al grupo, porque ahí estas cuevas, ojo, que corresponden a 2 o 3 etapas lejanas, y sin embargo ninguna de esas etapas lejanas muestran ser primarias. Todas tienen lo común del arte, que es que está con un propósito de comunicación, de información, de compartir valores, de unir al grupo, de vivenciar juntos una especie de mundo común, sentido de equipo, de modo que tiene las características, los propósitos, las condiciones que toda obra de arte puede tener, aún con las diversas funciones que todavía vienen teniendo las artes actuales. Ahora, cuando tú te refieres a esta determinación social de la creatividad, ¿no podría haber nada realmente creativo si no está sancionado por la sociedad? No, puede haber algo creativo, pero cuando el artista se supone... la sociedad tiene la misión de consagrar a sus seres excepcionales. El artista es uno de esos personajes que, teniendo lo que todos tienen, él lo hace mejor, ¿no? Todos pueden dibujar, pero él dibuja mejor. Todos pueden correr, pero un atleta es un atleta y es algo así como un artista del correr, ¿no es cierto? El que habla bien, el que escribe bien, todos podemos hablar, pero tú eres un artista de esa expresión. De modo que el artista, en todo caso el plástico, y como muchos otros artistas y toda la gente que tiene un valor excepcional, es reconocido por el grupo social porque sale del promedio, sale de los estándares y se dirige a ese grupo y ese grupo lo reconoce como algo valioso, diferente, superior. Pero hay muchos grandes artistas que han tenido ese reconocimiento post-mortem, ¿no? Digamos, mientras que estuvieron vivos. Porque las sociedades no necesariamente tienen, pues, élites capaces también de reconocer todo el valor y toda la creatividad que pueden presentarse sus individuos. Y contrario sensu, actualmente los medios pueden imponer ahora más que nunca. Claro, modas y tendencias artísticas y realizaciones que no tienen ningún valor. Pero lo curioso es que ahora, con la tecnología informática y los medios y la divulgación y todo, más rápido se acaban las creaciones y el artista tiene más trabajo que antes. O sea que hoy día, bueno, antes nos pintábamos la cara, ¿no? Los paleolíticos y todo han pasado por procesos de ornamentación sobre la piel y eso pues es la primera necesidad que hay de obtener un estatus, una pertenencia, etcétera, y un placer también estético. Y hoy día la moda es la misma que los primitivos pintados, pero cada vez es más audaz porque la tecnología lo lleva a la sociedad y se desgasta rápido y hay que cambiarlo. Y esa es la ley del arte moderno, que se cambie para que sea innovación, para que la gente lo avale como nuevo. Claro, también hay una variable que es muy importante,
y es que hay un mercado del arte, cosa que antes había pues en muy escasa medida, o no había, ¿no? Entonces los falsos valores también tienen más posibilidades de difusión y de aceptación, y a mucha gente no le importa, ¿no? Eso es ahora lo peligroso, porque la cuestión ya no es simplemente que el artista se dirige a un público, digamos que de todas maneras en las artes plásticas, ahora me refiero sobre todo, siempre, por ejemplo, el artista plástico estuvo relacionado con la gente de mucho dinero, ¿no es cierto? Desde el Renacimiento, si no fuera por los Médicis, no tendríamos las obras clásicas. De modo que esa necesidad de estatus del cual la gente rica quiere alcanzar y puede alcanzarlo más fácilmente que otras personas con otros medios, lo hace a través del arte y de objetos de valor, no solo del arte, también de otros, ¿no? Pero, digamos, comprar lo que se considera socialmente valioso le da estatus a la gente. Ahora, con la sociedad moderna que divulga y que pone valor a la mercancía del cuadro, la obra, la escultura, está mucho más, digamos, presionado el artista para gustar según los parámetros, ¿no es cierto?, del curso de la historia del arte. Entonces, si estamos ahora en esto, a mí me toca hacer lo otro, a mí me toca hacer esto. Hoy día, por ejemplo, a pesar de la gran tecnología, hay una corriente, como todas las corrientes del arte han sido así, van, vienen, buscan lo de atrás, buscan lo que está de moda. Pero también hay una actitud complaciente, ¿no? Y hay una falta de exigencia. ¿Tú crees que en otra época, con un público más culto, se habría producido todo ese énfasis y la difusión de Frida Kahlo? ¿No? Eso a mí me parece que es un fenómeno mediático también, a pesar de que no existía el término. Sí, yo creo que es un poco por esta cosa de lo latinoamericano que se quiere divulgar como un descubrimiento de que también los latinoamericanos han producido arte, etcétera, sí, ¿no? Entonces es un poco forzado porque... No, pero además hay un facilismo, este facilismo que está apoyado y sancionado por organizaciones internacionales, crea una democratización peligrosa. Fíjate lo que está ocurriendo con determinados sitios de determinados países, ciudades, monumentos arqueológicos, todos son patrimonio de la humanidad. Mañana va a ser patrimonio de la humanidad el Gironquilca. Entonces, cuando ya todo es, entonces quiere decir que entonces nada es, ¿no? Entonces voy a esto, es como la culinaria nuestra, será ensalzado pues hasta, no, ya no sé qué extremos, y entonces tú no puedes creer de que sea así. Sí, es que hemos llegado a ese facilismo que tú dices, ¿no? Gracias a la creación de cosas fáciles y momentáneas y fugaces. Hace falta volver a las bases nuevamente para encontrar un hombre curioso, el hombre curioso, creativo, un homo faber, que guste de producir cosas nuevas y que se reconozca también ese quehacer subjetivo, individual que se está perdiendo, ¿no? Con esa masificación de que todo sale así por cantidades y por un rato y llega a millones y chao y se acabó. Una nueva interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Cristina Portocarrero. Te pregunto concretamente, ¿cómo afecta la era digital la expresión artística de los niños y los jóvenes, ¿no? Porque siempre todos estos grandes cambios han afectado directamente la pedagogía, ¿no? Pero ahora parece que la han afectado radicalmente, ¿no? Yo he conversado acá con personas especializadas en la era digital y están de acuerdo en que ha habido y hay una repercusión, y no exactamente para bien, ¿no?, sino para mal. Bueno, pero ese es otro tema. Pero en términos generales, ¿cómo afecta la expresión artística en niños y jóvenes? Bueno, si bien puede haber aspectos positivos de esta tecnología, creo que podría ser mucho más útil a partir de determinada edad del chico, ¿no?
Creo que es sumamente importante que el niño haga sus dinámicas naturales, ¿no? De descubrir cosas, de usar materiales, de ese homo faber, de ese homo habilis que tiene que formarse en el descubrimiento y en la práctica de sus manos y de su coordinación y de su simbolización. Creo que hay una mala práctica hoy día de poner al chico cosas listas, donde lo insertan ya con un guión y con una dinámica que él tiene que acoplarse, pero no lo dejan que él promueva sus propias y naturales habilidades que van acorde al desarrollo neurológico. De modo que creo que estamos quitando esa parte primaria tan importante que se debe fortalecer de la acción, de la experimentación, del contacto del niño con la naturaleza, el descubrimiento, un acercamiento del niño a la ciencia en concreto, por decirte, sembrar, mirar cómo crece, tocar materiales, hacer arcilla y dibujar como él puede dibujar, no como se le impone con gráficos hechos en tamaño grande, imprime la profesora, lo pega en la pared y le dice pinten sin que se salgan de la raya. Y el chico está mirando a otro lado y mueve la mano así, mirando para otro lado. De modo que no se está trabajando para volver a sacar un homo curioso, creativo, con una dinámica que parte de ahí. Toda la creación, por más sofisticada que sea, tiene que partir de un hombre visceralmente creativo, curioso y con habilidad de hacer. Yo decía que uno de los males que ocasiona la era digital es la multiplicación de estímulos. Porque la multiplicación de estímulos origina el fenómeno de extraversión. O sea, estamos volcados fuera de sí, ¿no? Nos dirigimos justamente a los estímulos que llegan y que nos llaman, ¿no? Y ahora hay una proliferación impresionante de estímulos. He dicho también que es quizá la era que satisface más al cerebro. Que el estado normal del cerebro es un estado de desatención, es un estado de distracción. El cerebro está normalmente buscando en qué entretenerse, en qué distraerse, qué cosa ver, por aquí, por allá, ¿no? No está quieto, ¿no? Y claro, si tú le das un estímulo acá, otro acá, más allá, esto acá, entonces está feliz, pues porque está completamente distraído. Pero todo eso va contra el fenómeno contrario, que es el fenómeno de la introversión, ¿no? El fenómeno que nos es tan característico a los seres humanos del ensimismamiento. Entonces, meternos dentro de nosotros mismos para reflexionar, para meditar, en fin, ¿no? Bueno, eso ahora no tiene una difusión, una cabida, repito, por este hecho que además no tiene tampoco carácter ya reversible, porque todo esto, les guste o no les guste, es así, ¿no? Y no es que yo me queje, no, simplemente estoy indicando que ahora tenemos esa dificultad originada por este adelanto impresionante de la tecnología, que nos saca fuera de nosotros, ¿no? Claro, no hay espacios, ¿no? No. Entonces el arte y las manifestaciones en general de nuestro ser íntimo quedan en una situación muy precaria, pues, ¿no? Claro, por eso creo que a pesar que hayan estímulos que son muy fugaces, muy sonoros, muy luminosos, como es la tecnología que se tiene a la mano, tiene que haber un hombre creativo que viene ancestralmente con sus comportamientos pegados a la acción, a la mente y al quehacer cosas. Hay que hacer cosas para que la persona pueda de ahí derivar a algo mayor, a más creativo. O sea, si en la artesanía se tiene que hacer cosas con materiales, eso es básico para que eso evolucione hacia contenidos mayores. De modo que si nosotros desde niños
lo distraemos al niño nada más que con esos estímulos tan superficiales y no le damos contenidos para que él pueda dirigir su creación, entonces vamos a tener gente que solo puede meterse a los aparatos y seguir lo que los aparatos le proponen. Así es. Yo he dicho que hay, usando como usaba Ramón y Cajal un término de tintorería, ¿no? Que es el término mordiente. Tú sabes que los mordientes son las sustancias fijadoras de los colores en las telas. Así es. Bien. Entonces, hay 4 mordientes de la acción eficaz, ¿no? El interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Estos 4 mordientes tienen una mala hora en la era digital, porque si hay algo que el ser humano ha detestado y detesta, es esforzarse y responsabilizarse, ¿no? Siempre he dicho yo, cuando se comete una mala acción, cuando se comete un delito, ¿no? Yo pienso, digo, supongamos que yo haya cometido un delito, ¿no? Entonces me detienen, me llevan a la cárcel. Si lo he cometido, ¿por qué me voy a cubrir? Asumo pues la comisión, ¿no? Y me muestro, efectivamente. Pero lo primero que hacen es avergonzarse de algo que de repente, ¿no? En su fuero íntimo no es así. Pero para la exportación todos tienen que venir cubiertos. No asumen eso. Entonces creo que aquí hay eso, ¿no? De no asumir, ¿no? Una responsabilidad y no esforzarse, ¿no? Eso es... No, claro, pero efectivamente el arte, el concepto del arte viene de esa, se supone, capacidad natural de un ser inteligente de querer mejorar el mundo que lo rodea, el querer transformar lo que le toca cerca. Esa capacidad de querer mejorar produce, si tiene talento la persona, si tiene habilidades, produce artistas en diferentes géneros, pero si no lo tiene, por lo menos hay una parte viva, ¿no?, que lo hace trabajar y que lo hace asumirse con contenidos, por lo menos de superación, de búsqueda de belleza, de búsqueda de placer. Pero yo te diría a eso, ¿no?, que acabas de manifestar, que eso no podría ser la técnica. O sea, el conjunto de procedimientos y métodos, ¿no?, que han usado y usan las artes, los oficios y las industrias para hacer las cosas bien, ¿no? Pero el arte no, necesariamente. No, pero ¿no? El arte puede tomar. No, ya la se puede, ya sé, pero si tú sí. dices que para hacer cosas, ¿no? Eso lo puede hacer la técnica. No hay necesidad de que sea artístico. Ya, la técnica, pero también uno puede usar tecnologías que ayudan a concebir objetos o productos mucho más complejos y complicados. Porque también, por ejemplo, podría aducirse el caso de las artesanías, de las llamadas artesanías. Yo siempre digo, ¿por qué no se le reconoce el estatus de arte propiamente tal? ¿No? Porque, según mi punto de vista, el arte tiene un elemento añadido que es distintivo y caracterizante, y se puede decir, este de acá es un Van Gogh o este es un Velázquez, ¿no? Que la artesanía no tiene. Porque cuando la artesanía tiene ese elemento ya no es artesanía. No, claro, es que nosotros estamos incorporados a una cultura, por lo menos en las artes plásticas, estamos incorporados a una historia y no nos podemos salir. Tenemos que partir de los griegos, tenemos que partir del Renacimiento y tenemos que seguir con todas las líneas de desarrollo de las artes plásticas. No podemos salirnos de eso. O sea, cuando uno produce arte, uno tiene que ver qué de nuevo estás aportando respecto al barroco, respecto al rococó, respecto al impresionismo y todo eso. Entonces, por eso es que la artesanía se queda en esa parte esencial del Homo faber y del Homo habilis, que es capaz de concebir objetos hermosos para una utilidad determinada. En cambio, en las artes puede no servir para nada, solo para la sensación, la vivencia de una propuesta que puede ser minimalista. Quiero demostrar que las rayas son hermosas y forman parte de un diseño en una superficie de 2 metros blancos. Ahora también eso, perdón, antes de, me están pidiendo un nuevo corte, pero brevemente, eso también plantea un problema adicional,
y es el siguiente, ¿no? Buenamente los especialistas que se han ocupado de una posible definición de arte han llegado a la conclusión, me parece bastante sensata, de que arte es todo aquello que puede ser objeto de un juicio estético. Y en el caso de la artesanía no sería posible que se diga eso porque es un elemento utilitario, ¿no? Pero hay elementos utilitarios que son bellos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea que esa es la limitación que le arguyen, ¿no es cierto? Claro. Pero en términos así de origen, la artesanía estaría también dentro de esa línea evolutiva que define el arte. Es un comportamiento artístico que tiene dinámicas comunes con el arte, digamos, establecido, oculto, como quiera llamarse. Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Esta es la parte final de una entrevista muy interesante con Cristina Portocarrero. La pregunta siguiente versa sobre la disparidad numérica. No quiero hablar de disparidades cualitativas, pero hay una evidente disparidad numérica entre las mujeres que han sido y son artistas y los hombres que también lo son, ¿no? Hay muchos más hombres que mujeres y siempre así va. ¿Cuál es tu explicación en términos generales? Es la progresiva inserción de la mujer pues al mundo directo, ¿no es cierto?, al mundo laboral, por ejemplo. En la época paleolítica fueron cazadores los pintores que hicieron Altamira y Lascaux. Así es. Y no se sabe que fueran mujeres, las mujeres eran más bien objeto de esculturitas y de diosas, ¿no? Las Venus. De modo que las mujeres han estado todavía mucho tiempo con esta inevitable división del trabajo, criando los hijos, y esto pues cerebralmente, mentalmente no le da espacios para ser sí misma, un poco lo que tú decías, ¿no? No tiene un espacio de ensimismamiento, de ser ella misma, sino de servir, ¿no?, para un propósito determinado a otros. Y no solamente, perdón, eso, sino además lo que decía Virginia Woolf, ¿no? Tampoco ha tenido antes la mujer lo que ella llamaba una habitación propia. O sea, no ha tenido un sitio, un lugar donde ir, pues, estudiar y todo, ¿no? Y al margen de. Siempre sí. Para algo, Sí. La mujer complemento del hombre, la mujer para los hijos, o sea, una función de servicio permanentemente, Así ¿no es es cierto? Y esta formación de servicio tiene que ser indudablemente toda una condición mental que la ha mantenido por siglos soportando, pero esto no quiere decir que ella no tuviera, ¿no?, las condiciones para desarrollar las habilidades artísticas, etcétera, pero cuando un modo de vida diferente pudiera llegarle. Pero una observación, Cristina. Las mujeres que se han destacado en la historia por causas distintas del amor han sido o mujeres madres a muy temprana edad o mujeres que no han sido madres. Pero es bien difícil una mujer que tenga un ciclo normal de maternidad y todo, que a la vez sea pues un personaje político o una lumbrera literaria, ¿no? Es mucho más difícil. O sea, ¿tú no crees que ahí hay esta presencia filogenética de la maternidad? Bueno, pesa todavía porque son demasiados siglos haciendo lo mismo. De manera que esta emancipación, esta liberación de la mujer tiene que pasar por un proceso de vida. No solamente que yo 4 horas soy mamá y 4 horas hago de otra cosa. Porque siempre está la mujer robando espacios para lo que la sociedad quiere de ella. Oye, pues tú no crees además que hay una especie de... Se ha comentado esto en diversos medios, ¿no? Pero fíjate, hay una especie de persistencia ya que bueno, habría que explicar. Hoy estamos con todos los medios anticonceptivos habidos y por haber, y ahora las mujeres siguen siendo embarazadas contra su voluntad.
o parece que en el fondo lo quieren, pero ahora tienen todos los medios para evitarlo. Y estamos igual que cuando no había esos medios. No, bueno, yo creo que eso es falta de divulgación y además hay muchas posiciones contrarias. No, pero eso podría uno imaginar pues en los pueblos jóvenes, como si ignoran. No, pero esto estoy hablando de clase media, de gente que tiene pues ya alguna educación, sí, ¿no? Es como si la mujer cuando no encontrara un espacio cultural, digamos, interesante en el que ella sintiera que tiene habilidades o talento, lo que le queda más gratificante y además es fácil, ¿no? Porque sale de tu cuerpo, es embarazarse, criar, tener un hijo, ¿no? Es un placer evidente, concreto, que te pone en relación y contacto con un ser que tú mismo quieres ver crecer, criar, etcétera. O sea que si tú no tienes nada en el mundo que hacer, pues bien puedes dedicarte a eso con mucha pasión. Y en el fondo quieren jugar a eso, o sea, lleno mi vida, ¿no?, con esta parte que me es natural y me es agradable, me causa placer y te llena la vida. Yo aquí he conversado con algunas mujeres, evidentemente distinguidas, inteligentes, que han confesado que a ellas les encanta, ¿no?, ser madres y que las embaracen otra vez. Una de las que dijo así abiertamente eso es Josie Díez Canseco, recuerdo perfectamente, ¿no? Y muy bien, ¿no? Me parece muy bien. Pero hay otras mujeres que en absoluto lo recomiendan y que han hablado y hablan muy mal de la experiencia, ¿no? Pero pueden convivir, o sea, yo soy consciente que yo puedo sentir gran placer. Cuando yo estaba embarazada he sentido mucho placer, que me crezca la barriga, comer rico, el embarazo lo he sentido muy bien. Pero viendo la tarea que me demanda, me siento mal en una empresa donde me quita tiempo para otras que también quiero hacer. Entonces yo no podría decir que sí, voy a renunciar a esto que me gusta hacer y que creo que tengo talento y lo hago bien, por este otro que me es natural y que me dedico totalmente para servir al otro y que crezca y estoy a los pies de mi hijo hasta el fin de mi vida. O sea, hay contradicciones en eso. Y cuando una mujer tiene entonces un talento determinado es cuando siente que por más que le dé gusto embarazarse y parir y criar, no le va a dejar tiempo eso para su realización, para lo que quiera producir. De modo que cuando tiene un talento determinado, es como la persona inteligente busca el conocimiento. La persona que tiene habilidades para ciertas cosas busca hacerlas. No necesita que alguien se las imponga ni nada. Una última cuestión que someto a tu consideración. En varios programas yo me he referido a lo que Freud decía respecto al ser humano. Decía, el ser humano es el dios de la prótesis. Luego, Marshall McLuhan decía, el ser humano es un conjunto de extensiones. Estas extensiones son prótesis, son protéticas. Prótesis es un vocablo de origen griego que significa adición, ¿no? Entonces, todo aquello que sea una adición, una extensión, una potenciación de nuestros sentidos y facultades es una prótesis. Entonces, en ese sentido estamos llenos de prótesis. Yo he dicho que la prótesis principal y la más peligrosa es evidentemente el arma, ¿no? Pero desde hace 20 años o un poco más quizás, pero no mucho más, la mujer también se ha llenado de prótesis en todo el cuerpo. Entonces ahora ya es difícil encontrar una mujer que sea natural, ¿no? O sea, tiene implantes y adiciones y cosas por todas partes. ¿Cuál es el propósito? ¿Llamar más la atención al macho? ¿Decir que así se conserva mejor o que es joven eternamente? No sé, hay todo un conjunto de pseudo explicaciones, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, Geoffrey Miller es un psicólogo evolucionista y él propone que dice que todas las formas que vive la sociedad y todo lo que ha conseguido, etcétera, es producto de la selección sexual. Entonces, ¿de qué manera estamos
siendo estimulados por una fórmula, digamos, no la llamemos pues machista, ¿no? Pero es una fórmula ancestralmente patriarcal, donde las mujeres pues se han comprado todo el cuento de convertirse en objetos de determinado estilo, con más tetas, con más nalgas, ¿no? Con labios salientes, es decir, ya productos absolutamente esquematizados de la sexualidad. Pero esto de acá viene a ser una manifestación, ¿no?, de cuán equivocado estaba el segundo feminismo. Tú recuerdas que no me refiero a las sufragistas, sino al segundo feminismo, claro, de los años 60, nosotros, claro, de los años 60 para adelante, ¿no? Una de las cosas que se propuso era acabar con la llamada mujer objeto. Pero esta mujer llena de implantes y de cosas es una mujer objeto como nunca. O sea, ahí se equivocaron completamente. Completamente. Es que hasta ahora el feminismo no ha podido calar a la mujer en el sentido de liberarse de ese compromiso de tener el cuerpo al servicio de. Porque finalmente, si bien hoy día la mujer puede tener sexo sin procreación, ¿no es cierto?, está usando su cuerpo para vender una imagen determinada de estimulación, de placer para los demás. O sea, miren que me pongo todo esto para que me usen como ustedes quieren. Yo recuerdo, yo recuerdo en la década de 1950, también había una venta parecida, pero sin implantes, sin adiciones. Sí. Entonces igual, pero también era la misma cosa, ¿no? Fíjate cuán bonito mi cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces era la misma venta, pero siempre lo que yo quiero decir es que detrás de esto hay una industria fabulosa, ¿no es cierto? Exacto, es ¿no? una comercialización de esos anhelos naturales que tiene la sexualidad, ¿no? De querer vender belleza, de querer vender estímulos sexuales, excitar al otro, todo eso está muy bien, pero se está haciendo pues un patrón, digamos, artificial, mecánico y comercial de este asunto que pega, ¿no?, en este tipo de mujeres que ven en conseguir el marido como el único futuro y la única solución de su problema. ¿Sabes por qué mencionaba esto? Porque estaba recordando lo que decía ese profesional del mal humor que fue don Pío Baroja, ¿no? Don Pío Baroja decía que todo era una farsa y que todos eran farsantes. Bueno, a mí parece que esto de llenarse de implantes y de ponerse prótesis por todas partes, no, es una falsificación, ¿no es cierto? Ahora, que tú te compres así el tranvía acoplado, ya eso es cuestión de cada cual, ¿no? Pero hace 50 años no había esta masificación de lo falso, ¿no? A eso me refiero yo, o sea que ahora ya es una normalidad. Claro, hay muchas cosas que se quieren dar como sinónimo de modernidad, sinónimo de liberación, ¿no? Cuando lo que estás haciendo es convertirte en otra cosa que no eres para vender mejor. Es una alienación total y cabal. Bien, acá me indican que el tiempo se ha vencido. Agradecemos muy sinceramente la voz y presencia de Cristina Portocarrero. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.